Buenas tardes, hoy vamos a hablar del neoliberalismo en Estados Unidos. Entonces, la aplicación a partir de 1980, las políticas económicas neoliberales buscaron fundamentalmente que era el desmantelamiento del estado del bienestar, que este condujo como un incremento de los niveles de concentración de ingreso y aumento de la pobreza, no solo en los países subdesarrollados, sino que también en los que eran industrializados, y esto como presentaba una estadística de que los Estados Unidos se ocupa de manera de que afecta a los grupos más marginados de la sociedad capitalista moderna. Asimismo, constata que en las décadas como eran 1980, se llevaron a cabo como políticas económicas sociales del estado del bienestar. Se logró a partir de niveles de pobreza a los niveles de pobreza de los Estados Unidos, y la concentración del ingreso pues permaneció estable. En contraste, luego de la aplicación, las políticas económicas, ya sean neoliberales, se agudizó en la concentración del ingreso en las capas altas de la sociedad. Las raíces del neoliberalismo en Estados Unidos. Una de las causales fue el impacto de la Reaganomics en Estados Unidos, el cual fue el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos desde el 20 de enero de 1981 hasta el mismo día de 1989, tras haber sido reelegido en 1984. Siendo militante, convenció al Partido Republicano, al menos desde 1960. Su mandato se caracterizó por el brusco giro a la ultraderecha, un giro provocado por la puesta en práctica por primera vez en su país. El objetivo más urgente del nuevo gobierno era acabar con la crisis estanflacionaria, y para ello Reagan creía que la solución se encontraba en tres fuentes: el monetarismo, el militarismo y los mercados. A pesar de que en los primeros años la recesión continuó avanzando desde 1983, se produjo una expansión económica que ha durado hasta la crisis actual. En la frase de que todo liberal, demócrata, graba con impuestos y gasta es una frase recurrente a lo largo de su autobiografía. En Una vida americana se podría traducir como la invención ineficiente en gasto público, a costa de excesivos impuestos. Una de las aspiraciones de los republicanos fue acabar con la tendencia de hecho en un discurso inaugural desde el 21 de enero de 1981. Reagan dijo que el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. El neoliberalismo es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan a una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado. Pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado, más concretamente ese sector privado conformado principalmente por consumidores y empresarios. En el caso de estos dos últimos, quienes podrían pasar a desempeñar roles en que determinados países asume y financia el Estado con impuestos del contribuyente. Sin embargo, el uso y definición del término ha sido evolucionado en las últimas décadas y no hay un cierto criterio unificado para determinar qué es neoliberalismo. Características. En las características tenemos que se permitió una abertura total fomentada al libre comercio entre este país y otros más. Permitió la entrada de cualquier producto extranjero al país para comercializarlo libremente. Permitió la privatización. También se propuso una mínima intervención del Estado en la economía y se disminuyeron los impuestos a las minorías, es decir, a los empresarios. Bueno, en 1994 surge un tratado llamado TELCAN para fijar reglas para la circulación de mercancías entre los países de Canadá, Estados Unidos y México. Ya aquí se encontraron varios beneficios, como lo son el acceso a mercados de bienes, la eliminación y reducción de aranceles, la protección a la propiedad industrial, la facilitación de acceso a la información, mayor accesibilidad para los visitantes del negocio y reglas de origen.